Hoy vamos a hablar de un concepto que es clave para entender todo el pensamiento de Wittgenstein y su importancia en la historia actual, no solo en la filosofía del lenguaje, sino incluso como figura intelectual, ¿no? Como pensador que reflexiona en relación a los grandes temas del sentido de la vida, el universo y todas estas cosas. Para entender esto con cierto detalle, necesitamos entender una distinción técnica que para Wittgenstein es clave y que él además le saca mucha punta filosófica, que es la distinción entre mostrar y decir. Entonces, para entenderlo, vamos a utilizar un ejemplo sencillote, como es marca de la casa, digamos ya, ejemplos muy sencillotes, con este enunciado. En esta clase hay 65 alumnos y vamos a ver la diferencia entre lo que se muestra y lo que se dice en este enunciado. Veamos primero el decir. ¿Qué es el decir según Wittgenstein, ¿no? Para Wittgenstein, lo que dice un enunciado es la afirmación de la existencia de un cierto estado de cosas. Esto suena muy abstracto, pero la idea simplemente es, recordemos, ese concepto central del pensamiento de Wittgenstein. Lenguaje y mundo comparten una estructura lógica. Entonces el lenguaje establece unas relaciones entre objetos, por ejemplo, hablamos de 65 alumnos. Aquí hay una estructura lógica clara, ¿no? Los números naturales, cómo se ponen en correspondencia con la existencia de individuos en la vida real que pueden juntarse en conjuntos. Podemos coger 65 personas con la categoría común de ser alumnos y juntarlas en un espacio, ¿no? La preposición en marca la posición del lugar, etcétera, etcétera. Bueno, lo que todos sabemos de nuestros estudios de gramática, lingüística, etcétera, etcétera. Entonces, en esta clase hay 65 alumnos, describe un determinado estado de cosas del mundo. Describe un aula, aquí no aparece, pero se supone que es la 102 de la Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Letras, y en un mundo determinado, un lunes a las 8:30, hay 65 personas, que son estudiantes, que están sentados recibiendo una clase. Eso es un estado de cosas. Ese estado de cosas puede ser verdadero o no en función, pues, de cómo es el mundo. Probablemente, mientras estáis viendo este vídeo, el enunciado es falso, porque no estáis en una clase, para empezar, y si lo estáis, pues sería mucha casualidad que tuvieran 65 alumnos en ella, ¿no? Entonces, lo más fácil es que sea falso. Y lo que hacemos es comprobar la relación entre ese estado de cosas que se describe y el mundo real. Esto es lo que se dice. Y es esto que tenemos en esta diapositiva. Lo que se afirma, lo que se dice en el enunciado, se comprueba yendo al mundo real, comprobando si eso es cierto o es falso. Observemos, y esto es un tema muy importante para Wittgenstein y para la filosofía en general, que el estado de cosas que se describe se puede establecer independientemente de lo que haya en el mundo. Este enunciado lo leo, puedo imaginarme una clase con 65 personas. No necesito ir al mundo real para entenderlo, para entender qué dice, pero sí necesito ir al mundo real para comprobar que lo que dice es cierto. Son dos cosas diferentes. El entendimiento del lenguaje, diríamos en jerga filosófica, es a priori, pero su verdad o falsedad es a posteriori. Un enunciado se entiende, aunque yo no sepa si es verdadero o es falso. Pues eso, en el lago Ness hay un monstruo, yo ese enunciado lo entiendo, aunque probablemente sea falso, pero lo entiendo. Esto es lo mismo. Y esto es lo que es el decir. El decir es muy específico. Cada enunciado del lenguaje describe un estado de cosas relacionado con el mundo. Y luego adquiere el mundo para ver si eso es verdadero o es falso. Esto es el decir. Y a esto se le opone, para Wittgenstein, el mostrar. A diferencia del decir, que solo se puede decir una cosa con un enunciado, ese estado de cosas que describe, puede ser muy complejo, pero cada enunciado describe un solo estado de cosas. Este es muy sencillo, pueden haber más elaborados, pero la idea es la misma, describimos un estado de cosas concreto. Pero mostrar, se muestran muchas cosas. Este enunciado, por ejemplo, tenemos aquí unos ejemplos. Olvidaos, la alarma del ordenador. Pues voy a intentar recordarme de desconectarla. Pues eso, en esta clase hay 65 alumnos. Este enunciado muestra que está en castellano. No lo dice, porque si lo dijera sería un enunciado estrambótico de estos. Hola, soy un enunciado y estoy en castellano, ¿no? Es un enunciado raro, es posible, pero es muy extraño. Pero se muestra que está en castellano, porque lo vemos y podemos decir, sí, esta forma parte
de una charla que está en castellano, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que se muestra en el enunciado, que tampoco dice, es que tiene 6 palabras y lo podemos contar. En la estructura del enunciado se muestra también que es una oración simple, por ejemplo. Si sabemos lingüística, muy básica, podemos reconocer que esto es un enunciado simple, ¿no? Todas estas cosas se muestran, pero no se dicen. Entonces, fijaos, esta lista podría ser enorme. El enunciado también muestra que está en helvética, muestra que está en una pantalla de ordenador, cantidad de cosas que se muestran, ¿no? Y eso, pues, la lista, podríamos estar días diciendo cosas que se muestran. Y esto es importante porque significa que el lenguaje, además de decir cosas, lo que hace es mostrar muchas otras. Y dentro de esas cosas que se muestran, hay elementos que son filosóficamente relevantes. Pero antes tenemos que observar otra cosa importante, es que lo que se muestra no depende para nada del mundo exterior, es totalmente a priori. En esta clase de 65 alumnos es una oración simple, yo esto lo sé, no tengo que hacer ningún experimento, no tengo que poner el enunciado en un tubo de ensayo a ver qué le pasa, yo lo veo directamente, se me muestra en la estructura. No tengo que ver si es verdadero o es falso para ver que está en castellano, por ejemplo. Entonces todo lo que se muestra a priori, se muestra en la propia estructura del lenguaje y es independiente de la realidad física, es independiente de nuestra experiencia sobre el enunciado en cuestión. Esto fijaos que es importante, comentamos ya los primeros días que la filosofía es una disciplina interesada en lo a priori, en las condiciones de posibilidad. El otro día hablábamos del argumento trascendental, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta idea es muy importante. Las cosas que se muestran no dependen de si el enunciado es verdadero o es falso, no dependen de nuestro conocimiento del mundo exterior, dependen solo de nuestro conocimiento del lenguaje. Si sabemos castellano, sabemos que este enunciado está en castellano, que tiene 6 palabras y que es un enunciado simple. Aunque no sepamos lo que es una clase, por ejemplo, ¿no? Sería raro, pero bueno, cosas peores se han visto. Esto es importante porque esto le lleva a Wittgenstein a una conclusión radical y a crear una paradoja muy interesante en todo el texto. Y es que la estructura global del lenguaje no se puede decir desde el lenguaje. Porque fijaos, sería contradictorio. Sería como la posibilidad de salir fuera del universo para ver qué pinta tiene. Es una idea absurda. El universo es todo, yo no puedo salir del universo. Entonces yo no puedo decir cómo es el lenguaje en general, porque decirlo es una parte del lenguaje. Entonces, si estoy en una parte, no puedo hablar de todo el lenguaje. Es exactamente la misma idea. Para entender el lenguaje, tendría que salir fuera del lenguaje. Pero eso, en principio, parece absurdo. Yo puedo pensar cosas sin lenguaje, pero son cosas muy intuitivas, son cosas muy básicas, ¿no? Sensaciones, percepciones, un determinado olor, un determinado color. Pero cosas abstractas como el lenguaje, lo tengo que pensar desde el lenguaje. Entonces, cosa que hay una paradoja, ¿no? Quiero saber cómo es el lenguaje, pero estoy atrapado por el lenguaje. El lenguaje me pone límites, ¿no? Luego lo veremos más adelante, como Wittgenstein desarrolla este límites del lenguaje. Pero hay una posibilidad de evitar esta paradoja, ¿no? Es observar cómo esa relación entre lenguaje y mundo se muestra en cada enunciado. Cada vez que vemos un enunciado del castellano, del inglés, del chino, de un lenguaje de programación, el que sea, fijaos que Wittgenstein habla de los lenguajes de una manera muy abstracta. Él está analizando el lenguaje como estructura formal que permite describir el mundo. Entonces a él no le interesan especialmente los lenguajes occidentales o ni siquiera los lenguajes humanos. Wittgenstein lo que dice se podría aplicar al lenguaje de las abejas, por ejemplo, ¿no? O eso, los lenguajes de programación de ordenadores, o si algún día encontramos extraterrestres, el lenguaje de los extraterrestres, ¿no? Pero digamos, esa estructura se muestra, pues eso, cada vez que vemos un lenguaje, porque apela a esa necesidad, ¿no? Entonces, fijaos la paradoja, ¿no? Sabemos por el argumento trascendental que lenguaje y mundo tienen que tener algo en común. Ese algo en común solo puede ser la lógica, porque el lenguaje es forma pura, digamos, no tiene ninguna propiedad física, es una abstracción humana. Entonces sabemos que el lenguaje tiene que tener esa estructura lógica con el mundo. Pero esta paradoja nos hace observar que no podemos decir cuál es, porque violaría la misma idea de que el lenguaje no puede hablar de sí mismo, ¿no? Puede mostrar cosas, pero no puede decir cosas sobre él mismo, porque eso sería como salir fuera del lenguaje. Pero lo podemos ver en
cada enunciado, la manera en que se muestra. Fijaos que esto es una posición mística, ¿no? Es como esa idea de los místicos de que no se puede conocer a Dios, pero Dios se manifiesta en cada cosa, ¿no? Dios se manifiesta en una gota de agua, en la sonrisa de un niño, bla, bla, bla. Estas metáforas que se ponen siempre. Pues la idea es exactamente la misma. Hay algo que está fuera del lenguaje, algo que está fuera de mi comprensión, que no lo puedo pensar con una estructura física, mental, correcta, formal, pero sí se me muestra y de manera indirecta puedo intentar llegar a ello, ¿no? Y eso solo es posible por eso, porque el lenguaje muestra cosas, ¿no? Fijaos que lo que no es interesante porque esto combina mística radical, ¿no? De Maese Edgar y los místicos medievales y del Renacimiento, pero va combinado con un desarrollo lógico, formal, técnico muy detallado. De hecho, no quiero entrar aquí porque sale fuera del curso, las razones que Wittgenstein postula para este tipo de solución paradójica están basadas en los resultados de la lógica formal y de las paradojas, ¿no? No es exactamente lo mismo, pero para que nos entendamos, la paradoja del mentiroso, ¿no? Si yo digo ahora mismo, ahora estoy mintiendo, fijaos que este enunciado no puede ser ni verdadero ni falso. ¿Por qué? Supongamos que es verdadero. Ahora estoy mintiendo, es verdadero. ¿Qué afirma este enunciado? Afirma que lo que digo no es verdad. Por lo tanto, si es verdadero, lo que digo no es verdad. Una contradicción. Bueno, pues vamos a ver otra posibilidad. Supongamos que es falso. Ahora estoy mintiendo, es falso. Entonces lo que afirma no es cierto. ¿Y qué afirma? Que estoy mintiendo. Por lo tanto, lo contrario será verdad. Lo contrario de mentir es decir la verdad. Por lo tanto, si es falso, estoy diciendo la verdad. Y si me he perdido. Si es falso, estoy diciendo la verdad. Y si es verdadero que estoy mintiendo. Entonces, este enunciado no puede ser ni verdadero ni falso. Entonces, la observación de Wittgenstein es que cualquier intento de hablar del lenguaje como un todo desde dentro del lenguaje me llevará al mismo tipo de paradojas. Esto es un resultado que después pondrá formalmente sobre el papel, en plan matemático, un famoso lógico que se llamaba Kurt Gödel, que desarrolló esto en detalle. Pero bueno, no quiero entrar en los detalles técnicos, pero fijaos que surgen de un análisis muy técnico, muy matemático de la lógica, que en Wittgenstein se da la mano con misticismo, ¿no? Y estas son las razones por las que Wittgenstein es un personaje que ha fascinado a tanta gente, ¿no? Por eso Wittgenstein es protagonista en novelas, tiene películas dedicadas, discos conceptuales y cantidad de obras de arte, lo que queráis, porque es una figura muy peculiar, ¿no? Normalmente nos imaginamos a los místicos como gente no dada al raciocinio, a la estructura, y a los matemáticos como gente perdida en sus ecuaciones. Entonces Wittgenstein combina esos dos elementos de manera fascinante, ¿no? Es como un monje lógico, ¿no? Por decirlo así. Y creo que con esto ya tenemos bastante por hoy. Gracias por escuchar y seguimos con más lecciones en breve. Hasta pronto.